Voy a grabarlo. Bien, miren, el tema que vamos a analizar nosotros esta semana en la asignatura de física va a ser el siguiente. Momento lineal e impulso lineal. Vamos a analizar estos dos conceptos. ¿Cuál va a ser el objetivo del tema? Va a ser el siguiente, verificar las leyes de la conservación de la energía, que es algo que vimos anteriormente, y de la cantidad de movimiento en procesos de choques elásticos e inelásticos. Sí, esta es la ficha número 9 de la semana del 24 al 28 de enero. Ya en la parte de la contención emocional, eso ya lo vimos el día de ayer, en el siguiente punto. Miren, en el segundo punto hay dos imágenes. Vamos a observar las dos imágenes. ¿Qué es lo que ustedes observan en la primera imagen? ¿Qué es lo que observan ustedes aquí en la primera imagen? A una persona empujando un columpio. A la ladera. Empujándole, ¿no es cierto?, a una niña en el columpio. Ya, y en la segunda imagen, Una persona impulsándose con un resorte. ya listo lo que dijo usted, impulsándose. Mire, ¿cuál es el tema de la clase del día de hoy? Momento lineal e impulso lineal. ¿Ya? Entonces, miren, aquí dice, después de haber analizado las imágenes, responda. ¿Qué significa para usted el impulso? ¿Qué es para usted el impulso? ¿Cómo se genera un impulso? ¿O qué es para usted el impulso? A ver, alguien que me responda, a ver, antes de iniciar la clase. ¿Qué es para usted el impulso? Dice, es una fuerza que genera una reacción. Es una fuerza que genera una Por ahí, reacción. señor Aguirre dice fuerza, perfecto. Ya por ahí está relacionado el impulso con la fuerza, más o menos, genial. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? ¿Qué podría ser el impulso? ¿Cómo yo me Una puedo energía impulsar? elástica. No, ahí ya no. Y ahí ya estamos equivocados. ¿Cómo yo puedo generar un impulso? Una reacción. No. Ya el señor Aguirre es el único que acertó por ahí cuando dijo fuerza. Empujándole. Brincar. Empujándole. No, bueno, ya vamos a analizar esto en la presentación de PowerPoint. Ya vamos a analizar. Salta en la rocha, algo así. Ya, ¿cómo creen ustedes? Digamos que esta persona que está aquí, para poder saltar aquí, tuvo que tomar ¿qué? ¿Qué tuvo que tomar? Para poder saltar y haberse impulsado por Un impulso. Sí, pero es que ahí no me están diciendo lo que es el impulso. La Me fuerza, están diciendo le qué es el impulso. Para tomar impulso. Una ¿Perdón? fuerza. Una fuerza. Ya, esta persona, digamos que esta persona saltó acá y el objetivo de esta persona es llegar lo más lejos posible, lo más lejos posible. Si no tomó mucho impulso, la persona va a llegar a este punto. Si tomó mayor impulso, va a llegar a este punto, ¿ya? Pero ¿cómo yo logro tomar mayor impulso? ¿Cómo logro tomar mayor impulso? Con mayor fuerza. Poniéndose en algún ángulo. No, no, ya. Por ahí no me aceptó. Solamente el señor Aguirre mencionó un concepto clave, una magnitud clave que vamos a analizar en esta clase con respecto a estos dos conceptos. Vamos a analizar en este momento la presentación de PowerPoint. Si visualizan la presentación, me avisan, por favor, ¿la pueden ver? Sí. Ya, impulso lineal, perdón, momento lineal e impulso lineal. Dos conceptos vamos a analizar en esta clase. Ya les compartí a ustedes en el grupo de WhatsApp la presentación de PowerPoint y la ficha pedagógica. Vamos a analizar primero el concepto de momento lineal. Primero, el momento lineal lo vamos a representar. El momento lineal es una magnitud, ¿no? Es una magnitud. Y lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Dice que el momento lineal es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Por esa razón he colocado encima de la P una flechita. Si no fuese una magnitud vectorial, esta flechita no la hubiese tenido que colocar. Sí, en la semana anterior nosotros habíamos, bueno, en las clases anteriores, nosotros habíamos analizado los conceptos de energía. La energía, en cambio, no es una magnitud vectorial. La energía es una magnitud escalar. Sí, por esa razón, encima de la letra E, que representaba la energía mecánica, ejemplo, yo no colocaba ninguna flechita, sí, porque la energía es una magnitud escalar. En cambio, el momento lineal es una magnitud vectorial. Cuando ustedes vean magnitudes vectoriales, encima de esa representación deben colocar una flechita. Ahora, ¿qué mide qué me permite medirle el momento lineal? El momento lineal mide la intensidad del movimiento de un cuerpo. Sí, la intensidad del movimiento de un cuerpo. Miren, cuando hablamos de intensidad, si nosotros otra vez recordamos la primera imagen que está en la ficha, de donde está una persona empujando, ¿no es cierto? Empujándole a una niña en el columpio. Yo les puedo decir a ustedes, ¿cuándo yo podría observar que esa niña tiene mayor intensidad? ¿O ese columpio va a tener mayor intensidad? ¿Cuándo? Cuando le empuja a la persona. Cuando toma velocidad. Ya, exactamente, ahí mencionó otra palabra clave, intensidad, ¿no es cierto? A mayor velocidad, mayor Intensidad. intensidad, ¿no es cierto? Si la persona genera un mayor impulso, sí, ese columpio se va a mover con mayor velocidad, ¿ya? Entonces, miren lo que dice que es el momento lineal.
El momento lineal mide la intensidad del movimiento de un cuerpo. ¿Qué tan rápido se está moviendo ese cuerpo? ¿Con qué mayor intensidad está moviendo ese cuerpo? Ya, entonces la intensidad está relacionada con la velocidad. Dice que la cantidad de movimiento lineal. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo nosotros podremos calcular este valor? Para calcular este valor lo que tenemos que hacer es multiplicar. Aquí dice el producto. El producto, esta palabra producto significa multiplicación. ¿Sí? Para obtener esta cantidad de movimiento lineal o momento lineal de una partícula, necesitamos multiplicar, ¿qué? La masa del cuerpo por la velocidad. ¿Sí? Entonces, miren, obtenemos esta fórmula. En la cantidad de movimiento lineal, o también llamado momento lineal, es igual a ¿qué? A la masa de ese cuerpo multiplicado por la velocidad que tiene ese cuerpo. Y de esa manera obtendríamos nosotros la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Dice que la cantidad de movimiento lineal es un concepto físico de mucha importancia porque combina dos elementos importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes que yo necesito combinar para obtener el momento lineal? ¿Cuáles son estos dos elementos o esas dos magnitudes importantes que yo debo utilizar para la masa y velocidad, ¿no es cierto? Y estos dos elementos importantísimos caracterizan el estado dinámico de ese cuerpo. Cuando hablamos del estado dinámico, estamos hablando del movimiento de ese cuerpo, ¿sí? Del movimiento de ese cuerpo. Ya, ahora bien, miren, el momento lineal es una magnitud vectorial. Y cuando hablamos de vectores, todo vector, ¿qué tiene? Tres componentes: módulo, dirección y sentido. Sí, una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. ¿Cómo nosotros calculamos el módulo de esta magnitud? Para calcular el módulo de esa magnitud, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos valores. Si multiplico estos dos valores, obtengo otro valor, un valor numérico. Ese valor numérico es el módulo. ¿Cómo yo represento la dirección? La dirección la representamos dependiendo de los ejes por los cuales se esté moviendo este cuerpo. Entonces nosotros siempre, desde el inicio, cuando empezamos a ver física, habíamos visto el plano cartesiano, el eje Y y el eje X, ¿sí o no? Este es el eje Y y este es el eje X, ¿sí o no? Sí. Ya, Sí. entonces la dirección me indica por dónde, en qué eje se está moviendo mi cuerpo. ¿El cuerpo se estará moviendo en el eje X o el cuerpo se estará moviendo en el eje Y? La dirección me está indicando el eje por el cual se está moviendo ese cuerpo. Ahora, el sentido. El sentido me indica, en cambio, si ya sé por qué dirección se está moviendo, ahora necesito saber, por ejemplo, yo voy a decir que mi cuerpo se está moviendo sobre el eje X, pero ¿en qué dirección? Perdón, ¿en qué sentido? ¿El cuerpo se está moviendo a la derecha o el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda? Entonces el sentido me está indicando que el valor, el signo que tiene esa dirección. Si se mueve hacia la derecha, ¿qué signo tendrá mi magnitud? Positivo. Positivo. Y si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, ¿qué signo tendrá mi magnitud? Entonces el sentido, ¿sí?, está representado por el signo. Si tiene signo positivo, si el cuerpo se está moviendo en el eje X y tiene signo positivo, significa que el cuerpo se está moviendo a la derecha. Si el cuerpo se está moviendo en el eje X, pero el cuerpo tiene signo, si ese valor, esa magnitud tiene signo negativo, significa que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Ahora, si el cuerpo se está moviendo en el eje X, si el cuerpo se está moviendo en el X y esa magnitud tiene signo positivo, ¿qué significa? Que el cuerpo se está yendo ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Hacia arriba. Ahora, si mi cuerpo, yo sé que la dirección es del eje X, perdón, el eje Y, pero si el valor, la magnitud, esta magnitud tiene signo negativo, ¿qué significa? Que el cuerpo se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia Hacia abajo. abajo, ¿no es cierto? Hacia Listo. abajo. Entonces, no se olviden, una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El módulo lo obtengo al multiplicar estos dos valores. La dirección me indica por qué eje se está moviendo el cuerpo, por el eje X o por el eje Y. Y el sentido me está indicado por el signo. Si el cuerpo se mueve en el eje X y tiene signo positivo, el cuerpo se está moviendo a la derecha. Si el cuerpo se está moviendo en el eje X pero tiene signo negativo, se está moviendo a la izquierda. Si el cuerpo se está moviendo en el eje Y pero tiene signo positivo, el cuerpo está yéndose hacia arriba. Si el cuerpo, yo sé que se está moviendo en el eje Y, pero tiene signo negativo, yo sé que el cuerpo se está yendo para abajo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué unidades yo voy a medir esta magnitud llamada momento lineal o cantidad de movimiento lineal? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de unidades, yo sé que, por ejemplo, el tiempo. Yo el tiempo lo puedo medir ¿en qué? En segundos. El tiempo yo lo puedo medir en horas. El tiempo lo puedo medir en años, en minutos, en meses, en días. Miren, diferentes unidades en las cuales yo puedo medir el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahora, pero Sí. en qué unidades nosotros vamos a medir el momento lineal? ¿En qué unidades?
Entonces dice que la cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Ah, bueno, eso se me había olvidado explicarles. ¿Sí? Por ejemplo, si mi cuerpo se está moviendo hacia la derecha en el eje X, significa que el momento lineal también está hacia la derecha en el eje X. El momento lineal tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. La misma dirección y sentido que la velocidad. El momento lineal tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Si mi cuerpo se está moviendo hacia la izquierda en el eje X, eso significa que el momento lineal también está hacia la izquierda en el eje X. Si mi velocidad está en el eje Y, ¿sí? Pero es positivo, o sea, está hacia arriba, eso significa que el momento lineal también está en el eje y es positivo y está yéndose hacia arriba. ¿Está claro? ¿Ya? ¿En qué unidades? Voy a repetir nuevamente esto. ¿En qué unidades vamos a medir nosotros el momento lineal? El momento lineal lo vamos a medir en estas unidades, en el sistema internacional. Hay diferentes sistemas en los cuales yo puedo medir. Por favor, apaguen sus micrófonos. Miren, existen diferentes sistemas de unidades en los cuales yo puedo medir una magnitud, pero yo les había mencionado, creo que hace 2 o 3 clases antes, que nosotros solamente vamos a utilizar el sistema internacional o el sistema MKS. Eso significa que la masa siempre la vamos a medir ¿en qué unidades? En Kilogramos. Y Kilogramos. la velocidad Kilogramos. siempre lo vamos a medir ¿en qué unidades? Metros sobre segundo. En metros sobre segundos. Entonces, el momento lineal se obtiene al multiplicar estas dos unidades. Por lo tanto, ¿en qué unidades vamos a medir nosotros el momento lineal? En kilogramos, en metros. Kilogramos por por metros por segundo. metros sobre segundos. En estas unidades se va a medir el momento lineal. En kilogramos multiplicados por metros sobre segundos. ¿Está claro? Sí, en ese. Sí. Ya, listo. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Miren, aquí yo voy a tener tengo 2 ejemplos que me van a mí a describir de manera un poquito más fácil el concepto del momento lineal. Yo aquí tengo 2 cuerpos, miren, yo aquí tengo 2 cuerpos. El cuerpo que está arriba es una camioneta, ¿ya? Y el cuerpo que está abajo es una pelota, ¿ya? La masa del cuerpo de esta camioneta va a ser 2000 kilogramos. Y la masa de la pelota va a ser 1 kilogramo. Ya, yo voy a decir que esta camioneta se está moviendo hacia la derecha, con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y la pelota también se está moviendo hacia la derecha, pero también con una velocidad, miren, también con una velocidad de 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Yo les voy a preguntar en este momento, ¿cuál de estos 2 cuerpos tiene mayor cantidad de momento lineal? ¿Cuál de estos 2 cuerpos? ¿La camioneta o la pelota? La camioneta. La camioneta, sí, mire. Para calcular el momento lineal, yo tengo que multiplicar estas 2 magnitudes, masa por velocidad. Estas 2 magnitudes, la masa y la velocidad, son directamente proporcionales al momento lineal. Esto ya les había mencionado antes en otra clase, directamente proporcionales. Por ejemplo, la masa es directamente proporcional al momento lineal. ¿Qué significa? Que a mayor masa, sí es directamente proporcional. A mayor masa, ¿qué va a pasar con la cantidad de momento lineal? Mayor cantidad de... Mayor cantidad, exactamente, mayor cantidad de momento lineal. La velocidad también es directamente proporcional a la cantidad de momento lineal. ¿Qué significa? Que a mayor velocidad, cantidad de movimiento. exactamente, mayor cantidad de momento lineal. Entonces, miren, estas dos variables son directamente proporcionales al momento lineal. A mayor masa, mayor cantidad de momento lineal. A mayor velocidad, mayor cantidad de momento lineal. A menor masa, ¿qué va a pasar con el momento lineal? Menor movimiento lineal. Menor. A menor velocidad, Lineal. menor cantidad de momento lineal. Entonces, ¿cuál de estos 2 cuerpos tiene mayor masa? El auto. La camioneta, ¿no es cierto? Entonces, la camioneta tiene mayor cantidad de movimiento lineal. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo adicional. Yo voy a decir que yo estoy parado aquí. Ya, tanto en el carro como en la pelota. Estoy parado al frente. Miren, el carro está viniendo hacia mí, la pelota también está viniendo hacia mí. ¿Dónde será mayor difícil dónde me va a resultar a mí me va a resultar a mí mucho más difícil cambiar el movimiento del cuerpo? ¿Dónde va a ser más difícil que cambie yo el movimiento del cuerpo? Por ejemplo, el carro se está moviendo hacia acá. Yo podré cambiar el movimiento del cuerpo. Con la pelota es más fácil. Dicen en la pelota. En la pelota va a ser, ¿no es cierto? Si viene el carro hacia mí,
Si yo trato de cambiar el movimiento de esta camioneta, me va a pasar por encima, no voy a poder. Sí, no voy a poder porque la masa es mucho mayor, ¿no es cierto? Que la masa que yo tenga. Pero en cambio, si la pelota viene hacia mí y yo quiero cambiar el movimiento de la pelota, la pelota está viniendo hacia mí, pero yo quiero que la pelota se vaya para el lado izquierdo. ¿Será fácil que yo haga eso? Sí. Sí le ¿No puedo es cierto? patear. Entonces, miren, yo puedo concluir en lo siguiente, que la cantidad de movimiento lineal representa la oposición que pone un cuerpo a que cambie su movimiento. ¿Quién va a representar mayor oposición a cambiar su movimiento? La camioneta, ¿no es cierto? La camioneta va a presentar mayor oposición a que cambie su movimiento a que la pelota. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la masa, ¿no es cierto? A mayor masa, mayor oposición a cambiar su movimiento, ¿sí o no? Sí. Sí, listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, aquí yo tengo unos ejemplos en los cuales yo voy a calcular la cantidad de movimiento lineal. Aquí dice que calcule la cantidad de movimiento lineal de las esferas que tienen 4 kilogramos cada una. Cada esfera, aquí tengo 3 esferas, cada esfera tiene una masa de 4 kilogramos y me piden que calcule la cantidad de movimiento lineal. Entonces aquí debo utilizar la fórmula. Cantidad de movimiento lineal, P mayúscula, es una magnitud vectorial, coloco una flechita arriba, es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad. Y la velocidad también es una magnitud vectorial, por esa razón también coloco una flechita arriba. ¿Ya? Yo digo que la cantidad de movimiento lineal es igual a ¿qué? A la masa. ¿Cuál es la masa de esta esfera? 4 kilogramos. 4 kilogramos. Multiplicado por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de la esfera? 5 metros sobre 5 segundo. metros Ya, sobre pero segundo. escúcheme, estamos hablando de vectores. Y cuando nosotros hablamos de vectores, esos vectores los tengo que, ¿se acuerdan que antes yo cuando hacíamos ejercicios de calcular la velocidad, calcular el desplazamiento, velocidad y desplazamiento son magnitudes vectoriales? Yo les decía que esos vectores los tenía que expresar en función de sus vectores base, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, Liz. Ya, y un vector está expresado en función de sus vectores cuando yo tengo los vectores unitarios. ¿Con qué letras represento yo los vectores unitarios? ¿Con qué letras yo expreso los vectores unitarios? Con la U. No. Cuando yo tenía un vector y les decía que ese vector tiene que estar expresado en función de sus vectores base, al componente en X le correspondía una letra y al componente en Y le correspondía otra con letra. la I y la J. Ya, entonces, ¿cuáles son los vectores unitarios? La I y la J. Entonces, miren, yo aquí he dibujado, acá está dibujado el plano cartesiano. Aquí está dibujado un vector unitario, miren. Este es un vector unitario. Ya. Este vector unitario está sobre el eje X. Por lo tanto, ¿qué letra corresponde a este vector unitario? Y La I, exactamente, la I. Ajá. Ahora, miren, yo acá arriba en el eje Y tengo también otro vector unitario. ¿Cuál es la letra que corresponde a este vector unitario? La J. La La J, J. exactamente. Miren, ya listo, ahí están mis vectores unitarios. ¿Por qué son vectores unitarios? Porque el módulo de este vector es 1, por eso es unitario. Y el módulo de este otro vector también es 1. ¿Ya? Y estos vectores unitarios me representan, me indican a mí también la dirección y el sentido. ¿Sí? La dirección y el sentido. Por ejemplo, el vector unitario Y está sobre ¿qué dirección? ¿Sobre qué ejes está este vector unitario Y? X. El X. que ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuál es el sentido de este vector unitario? ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo porque está a la derecha. Ahora nos vamos al vector unitario J. ¿Cuál es la dirección de este vector unitario J? ¿Sobre qué ejes está ubicado este vector? Sobre el eje. Y ¿Y qué sentido tiene este vector unitario? ¿Positivo o hacia negativo? arriba. Positivo. Positivo porque está hacia arriba. Si hubiese dibujado el vector unitario J acá, ¿cuál es la dirección de este vector unitario? ¿El eje Y o el eje X? Hacia abajo. El eje Y, ¿no es cierto? Yo le estoy preguntando, a ver, ¿cuál es la dirección de este vector unitario? ¿El eje Y o el eje X? El eje Y. El eje Y. ¿Y cuál es el sentido? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, ya listo, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, miren, aquí están mis vectores unitarios. Entonces, miren, este vector velocidad tiene que tener un vector unitario. Miren, aquí está la velocidad. Esta es la velocidad, miren, está sobre el eje X y positivo. Por lo tanto, el valor de este valor va a ser positivo, ¿no? ¿Sí o no? Porque está moviéndose hacia la derecha, ¿sí o no? Sí, Lice. Positivo, Sí. 5 positivo. Ya, ¿cuál es el vector unitario que corresponde al eje X? Y La I, ¿cierto? La I.
Y listo. Ahora voy a colocar las unidades. ¿En qué unidades está esa velocidad? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. sobre Ahora sí ya segundo. puedo hacer este cálculo. La cantidad de movimiento lineal ha sido 4 por 5, 4 por 5, ¿qué es igual? 20. A 20. Ya, ¿y cuál es el vector unitario de este 20? ¿Cuál es la letra que están viendo ahí? Ahí, La I. La I, ¿no es cierto? La I. 4 por No. 5, 20. ¿Cuál es el vector unitario? La I. ¿En qué unidades se va a medir la cantidad de movimiento lineal? Metros sobre Metros segundo. sobre Oh, segundo. metros sobre segundos. Aquí yo les- Kilogramos sobre metro no, kilogramos. sobre Aquí- segundo. Aquí está el signo de Por por. Kilogramos por metros sobre segundos. Metros sobre segundo. En esas unidades se mide la cantidad de movimiento lineal, kilogramos por metro sobre segundo. Y listo, miren, ya está la respuesta a la cantidad de movimiento lineal de esta primera esfera. Ahora nos vamos a la segunda esfera. También debo utilizar la misma fórmula, ¿no? La fórmula es la misma, ¿no? Siempre la misma. Cantidad de movimiento lineal es la masa por el vector velocidad. Ya. Cantidad de movimiento lineal es igual a la masa. ¿Cuál es la masa de esta esfera? También es, ¿cuánto? 4 kilogramos. Por la velocidad, ¿cuál es el valor, el módulo de esta velocidad? 5, ¿no es cierto? J. Sí. 5. ¿Cuál es el vector Cinco, unitario que J. corresponde a este vector velocidad? J, ¿no es cierto? 5J. ¿Sí? ¿Y este 5 es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque está en el Porque va hacia eje Y. Está en el Y En positivo, el ¿no es eje cierto? Está en el Y positivo. Listo. ¿En qué unidad está la velocidad? En metros sobre segundos. Y otra vez calculamos. Cantidad de movimiento lineal es igual a ¿qué? 4 por 5, 20. ¿Cuál es el vector unitario de esta cantidad de movimiento lineal? La J. La J. ¿En qué unidades mido yo cantidad de movimiento lineal? En kilogramos. Kilogramos Kilogramos por metros sobre segundos. Y listo. Listo. Ahora nos vamos a esta tercera esfera. Listo. ¿Qué dirección? Miren, la dirección de esta esfera. La dirección de esta esfera, miren, es este vector. Este vector está en el eje X o Y, o no está ni en el eje X o en el eje Y, ni en el eje Y. No está en No está en No está en ninguno de los ejes, ¿verdad? No está ni en el eje X ni en el eje Y. Miren, la dirección de este vector es una dirección oblicua, una dirección que está inclinada. Inclinada, miren, no está ni en el eje Y ni en el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer hoy en este momento? Yo aquí voy a dibujar, o sea, voy a dibujar mi plano cartesiano. Esto lo deberían hacer ustedes imaginariamente, no deberían trazarlo, pero bueno, yo voy a trazar para que se den cuenta. Aquí estoy dibujando mi eje Y, y acá voy a dibujar mi eje X. Miren, he dibujado el primer cuadrante de mi plano cartesiano. Y justo por aquí, entre el eje Y y el eje X, está el vector velocidad. Este es el vector velocidad. Sí, pero yo necesito expresar este vector. Para yo poder expresar este vector a partir de estos vectores unitarios, ¿qué tengo que hacer yo con este vector? Ya lo habíamos hecho antes. ¿Qué tengo que hacer yo con un vector cuando yo lo tengo así? Cuando el vector no está ni en el eje Y ni en el eje X. ¿Qué tengo que hacer ahí en ese caso? ¿Qué tengo que hacer con el vector? Lo tengo que Descomponerlo. ¿Perdón? ¿Lo tengo que? No lo escuché bien. Despejarlo, descomponerlo. Descomponerlo, exactamente. Tengo que descomponer este vector. Tengo que descomponerlo en dos componentes. ¿Cuáles son esas dos componentes? vector de 5 metros sobre en Y, J. No, en Y, J. Componentes. Aquí estamos hablando de dos ejes, Y y X. Tengo que descomponerlo en X y en... Y. Y. Y entonces, miren, si yo trazo desde este punto, trazo una línea vertical hacia abajo, me voy hacia el eje X, miren, me estoy yendo hacia el eje X. Y listo, miren, aquí tengo un punto en el eje X. Y desde el origen hasta este punto puedo trazar yo una flecha. Miren, puedo trazar yo una flecha. Entonces, yo estoy descomponiendo este vector en un componente. Estamos hablando de velocidad. Entonces, aquí yo tendría la velocidad en X. ¿Sí? Esta partecita de aquí corresponde al componente de la velocidad en X. Ahora, si me voy de aquí hacia el eje Y, obtengo este punto, y a partir de este punto, desde el origen hasta ese punto, puedo trazar otro vector. Y este vector vendría a ser igual a ¿qué? Al componente de la velocidad, ¿en qué? En Y, ¿no es cierto? En Y. Ahora, ¿cómo yo calculo los valores de esas componentes? ¿Cómo puedo calcular los valores de estas 1 por componentes? 1. No. Esto ya lo habíamos hecho antes. Ustedes no tienen que olvidarse nada de lo que hemos hecho antes. Todo lo que habíamos visto antes,
todos esos conceptos que analizamos en clases anteriores, desde primero de bachillerato hasta el día de hoy, todo eso lo tienen que ya saber. Sí, no tienen que olvidarse, nunca, nunca, nunca. Así como nunca se olvidan su nombre, no tienen que olvidarse nunca de esto. Esto ya habíamos hecho antes. Nosotros antes ya habíamos descompuesto vectores en dos componentes, en X y en Y. Miren, aquí tengo un ángulo. El ángulo es de 37 grados. Pero este ángulo está pegado ¿a qué eje? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje X. Al eje X, ¿no es cierto? Yo necesito saber cuánto vale el componente en X. Para poder saber cuánto vale el componente en X, tengo que multiplicar el módulo del vector. Este es el vector mío. ¿Cuál es el valor de este vector? ¿Cuál es el módulo de este 5 vector? metros sobre segundos. 5 metros sobre segundos. Multiplicado por una función trigonométrica. ¿Cuál es la función trigonométrica que debo utilizar aquí para obtener el componente en X? La tangente. No, Por el coseno. exactamente el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo en este ejercicio? 37 grados. 37 grados. 37 grados. Ya, entonces no se olviden, miren. El ángulo de 37 grados está pegado ¿a qué eje? Al eje X. Entonces, cuando ese ángulo esté pegado al eje, a uno de esos ejes, cuando esté pegado a uno de esos ejes, por ejemplo, ahorita yo quiero calcular el componente en X. Este ángulo está pegado al componente en X, entonces tengo que multiplicar el ángulo, perdón, el módulo del vector, que son 5 metros sobre segundos, por, como el ángulo está pegado a este eje, voy a utilizar la función coseno. Si este ángulo no estuviese pegado a este eje, tendría que usar la función, ¿qué función tendría que usar? ¿Qué función? El seno. Exactamente, el seno, el seno. Aquí utilicé la función coseno porque el ángulo de 37 grados está pegado con este eje. ¿Sí? Por lo tanto, para poder calcular el componente en X, tuve que multiplicar el módulo de vector, que son 5 metros sobre segundos, por coseno de 37 grados. No puedo utilizar ahorita la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora, si multiplican 5 por coseno de 37 grados, les va a dar, creo que 3,99. Háganlo, por favor. 5 por coseno de 37, 3,99 da. Ya, yo le quiero redondear a 4. 4. Entonces, el componente en X ha sido igual a 4. Ahora, quiero calcular el componente en Y. Para calcular el componente en Y, también tengo que multiplicar el módulo del vector, que son 5 metros sobre segundos. Ahora, miren, aquí está el ángulo de 37 grados. Este ángulo de 37 grados está pegado al eje Y. No, ahí usamos Entonces, el seno. entonces aquí sí vamos a utilizar la función seno, seno de 37 grados. 37 grados. Yo coloco en mi calculadora 5 por seno de 37, me va a dar 3,00 o algo me da, 3,002 creo, no recuerdo muy bien, ¿ya? Entonces 5, 009. ya 009. Entonces miren, 3,009. Sí, entonces miren cuántos decimales tengo. 2 ceros, 2 decimales, miren. Los dos primeros decimales son ceros. Entonces, como los dos primeros decimales son ceros, yo asumo que el valor del componente en Y solamente es 3. 3. Listo. Ahora sí ya puedo expresar el vector velocidad. Sí, como el componente en X, más o menos, puede ser más o menos el componente en Y. Y esto está en metros sobre segundos. ¿Ya? Así necesito expresar ahora este vector, porque ya descompuse el vector en los dos componentes, en X y en Y. Pero no se olviden que el ejercicio me pide que calcule ¿qué? La cantidad de movimiento lineal. Entonces debo utilizar también esta fórmula. Cantidad de movimiento lineal es igual a ¿qué? A masa por la velocidad, vector velocidad. La cantidad de movimiento lineal es igual a la masa. ¿Cuál es la masa de esta esfera? También es 4 kilogramos, ¿verdad? Sí. Por la velocidad. Pero la velocidad está dada por dos componentes. Componente en X y componente en Y. ¿Cuál es el valor del componente en X? 4. 4. Pero este componente tengo que expresarlo en función de sus vectores base. Aquí este 4 tiene que estar unido a un vector unitario. ¿Cuál será el vector unitario? X. Hay J. Vector. Hay Y. El componente en X está sobre el eje X. ¿Cuál es el vector unitario en X? Y. Otro I. Ya, ahora el componente en Y es un valor positivo o negativo. Positivo. Por lo tanto, ¿qué signo debo colocar aquí? Positivo. El signo más, ¿no es cierto? Más 3. Sí, pero aquí está el componente en Y. Ya, en el componente en Y, ¿cuál es el vector unitario que debo colocar? J. J. Cierro paréntesis, ¿en qué unidades está la velocidad?
En metros sobre Metros sobre segundo. segundo. Este vector velocidad está en metros sobre segundos, entonces metros sobre segundos. Ahora sí ya puedo calcular la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. 4 por 4, 16. ya voy a colocar entre paréntesis, 16. ¿Cuál es el vector unitario? Y Y. Ahora voy a multiplicar 4 por 3, pero aquí tengo que aplicar ley de signos. El 4 es positivo, el 3 es positivo, más por más, más. más. ¿Y 4 por 3? 2. 12. 12. ¿Cuál es el vector unitario de este valor? J. J. Cierro paréntesis. ¿En qué unidades tiene que estar dada la cantidad de movimiento lineal? Metros sobre Sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Kilogramos por, miren, estos Por kilogramos por metro metros sobre segundos. Y miren, ya hemos resuelto, ¿sí? Este ejercicio. Sí, hemos calculado la cantidad de movimiento lineal de esta esfera. ¿Sí? No se olviden, cuando ustedes tengan un vector y ese vector no esté ni en X ni en Y, ¿qué tienen que hacer con ese vector? Descomponerlo en dos componentes, en X y en Y. ¿Sí? Ay, No se olviden, ¿dónde van a utilizar la función coseno? Siempre y cuando ese ángulo esté pegado a ese vector. ¿Sí? Esté pegado a ese vector. ¿Qué hubiese pasado? De una vez hagámosle acá. O no, voy a borrar todo, ¿ya? Voy a borrar todo. ¿Qué hubiese pasado? Aquí está el eje Y y el eje X, ¿no? Eje Y y el eje X. ¿Qué hubiese pasado si el ángulo de 37 grados hubiese estado acá? Este ángulo de 37 grados está pegado ¿a qué eje? Al eje Y. Entonces, para calcular la componente en Y de la velocidad, hubiese tenido que multiplicar el módulo del vector, que es 5, pero ¿por qué función Por el trigonométrica? coseno. Exactamente, por el coseno, Seno. porque el ángulo está pegado al vector Y. Cuando el ángulo esté pegado al vector Y, perdón, cuando el ángulo esté pegado a uno de esos ejes, tengo que utilizar la función coseno. Y acá, para encontrar el componente en X, hubiese tenido que multiplicar el 5, ¿por qué función trigonométrica? Por el seno. Por el seno, por el seno de 37 grados. ¿Por qué por el seno? Porque esos 37 grados no están pegados al eje X. ¿Sí está claro? sí. Listo. Ahora vamos a pasar al otro concepto. ¿Sí? Impulso lineal. El impulso lineal lo vamos a nosotros a representar con la letra I mayúscula. ¿Sí? I mayúscula. Y dice que el impulso lineal también es una magnitud vectorial. También es una magnitud vectorial. Y como es una magnitud vectorial, también debemos colocar arriba una flechita. ¿Sí? También debemos colocar arriba una flechita. Porque estamos hablando de una magnitud vectorial. ¿Y qué es el impulso lineal? Dice que es una magnitud vectorial que mide el efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo. El efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo. Por ejemplo, en el ejemplo de la niña, no, en el ejemplo de la ficha, donde hay una persona empujando el columpio, ¿no es cierto? Mientras mayor fuerza aplique sobre la niña, ¿qué va a pasar? Va a generar mayor, Velocidad. va a generar mayor Intensidad. Impulso. impulso, sí. Mientras mayor fuerza genere sobre ese columpio, mayor fuerza va a generar mayor impulso, ¿sí o no? Y obviamente también, ¿qué va a pasar con la velocidad? Lo que respondió su Va a compañera. aumentar. Va a aumentar la velocidad, ¿no es cierto? Mientras mayor fuerza, mayor impulso, mayor velocidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué fórmula? Miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Yo aquí tengo un bloque. ¿Sí? Este bloque estaba quietito aquí, estaba en reposo, se podría decir. Ya, pero a una persona que generó una fuerza sobre este bloque, y la fuerza está en esta dirección y sentido, mire, hacia la derecha. Eso significa que este bloque se va a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces se movió, y ahora el bloque está ubicado acá en este otro punto. Sí, este hubiese sido el punto inicial, y este de acá, el punto final, ¿no es cierto? Donde terminó el bloque, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya. Se aplicó una fuerza sobre este bloque. Se aplicó una fuerza. Este bloque empezó a moverse. Para moverse desde esta posición inicial a una posición final, pasó un determinado tiempo. Y ese determinado tiempo lo voy a representar como delta T, de intervalo de tiempo, delta T o variación de tiempo. ¿Sí? Como delta T. ¿Sí? El tiempo que tardó el bloque para moverse desde la posición inicial hasta la posición final, delta T. Ahora bien, ¿qué fórmula debo aplicar yo para calcular el impulso lineal? El impulso lineal, no se olviden, se representa con la letra I. Como es una magnitud vectorial, se coloca una flechita arriba, que me indica que es un vector. Para poder obtener el valor del impulso lineal, tengo que multiplicar la fuerza aplicada sobre ese cuerpo, que también es un vector, multiplicado por el tiempo que tardó, o el tiempo que tardó en moverse este cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final.
Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el impulso lineal. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, listo. Ya, bien. Esta es una de las fórmulas. Puedo utilizar otra fórmula, pero vamos a demostrar de dónde vamos a obtener esa fórmula. Vamos a hacer una demostración en este momento, ¿ya? Entonces, ¿Qué miren, pasó? yo les había dicho, nosotros ya habíamos visto creo que en el anterior periodo, o era en este periodo, no, sí, en este periodo creo que fue que vimos fuerzas, ¿se acuerdan? Sí, en este periodo creo que fue que vimos fuerzas. Ya en tercero de bachillerato. Yo les había dicho que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, se genera una aceleración, ¿sí o no? Cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo empieza a acelerar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, para calcular la fuerza, yo utilizo esta fórmula. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En el anterior periodo habíamos visto esta otra fórmula. Para calcular la aceleración, yo tengo que dividir la variación de la velocidad dividido para la variación del tiempo, o el delta t. Sí, esta fórmula me sirve a mí para calcular la aceleración. Entonces yo aquí puedo hacer un reemplazo, una sustitución. Yo voy a sustituir esto, que es igual a la aceleración, esto lo voy a sustituir acá. En lugar de colocar aceleración, voy a colocar lo que vale la aceleración. La aceleración vale esto. Y me queda esto, miren, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es esto de acá. Lo reemplazo. ¿Sí? Y me queda que la fuerza es igual a la masa por la variación de velocidad dividido por la variación de tiempo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Hola chicos, yo soy Jorge. ¿Está claro o no está claro? Sí, listo. Ya. Listen, Está. la fórmula que... Dígame, Listen, dígame. la fórmula que marcó, que está ahorita marcando con el lapicito. La de acá, la de acá. Está, No, la otra. está. Es esa. Sí, Ya. esa para qué dijo que era para calcular. No, ahorita miren, yo les había dicho que para calcular el impulso lineal utilizo esta fórmula, pero también existe otra fórmula para poder calcular el impulso lineal, y eso es lo que vamos a demostrar. Nosotros vamos a demostrar otra fórmula. Sí, estamos haciendo la demostración para obtener otra fórmula. Sí, Ya, listo. ya. Entonces, miren, les había dicho que la fuerza se obtiene al multiplicar masa por la aceleración, pero la aceleración se obtiene al dividir variación de velocidad dividido para variación de tiempo. Esto de aquí lo voy a reemplazar acá lo voy a reemplazar. Sí, y me queda que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, pero la aceleración es esto, entonces voy a colocar eso acá abajo. Entonces me queda ahora que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la variación de velocidad dividido por la variación de tiempo, ¿ya? Ahora, este dato de aquí lo voy a despejar, lo voy a pasar al otro lado. ¿Qué está haciendo el tiempo, la variación de tiempo aquí? Con la velocidad. Dividiendo. Entiendo. Entonces, este dato va a pasar al lado izquierdo del igual a ¿qué? Multiplicar. A multiplicar, ¿verdad? Y me queda que la fuerza multiplicado por la variación de tiempo es igual a ¿qué? A la masa multiplicado por la variación de velocidad, ¿sí o no? Sí, listo. Sí. Listo. Ahora miren, aquí dice variación de velocidad. Variación. Esto ya les había explicado muchas veces. Cuando yo veo aquí este simbolito que significa variación, y en este caso, la variación de velocidad. Ahora apaguen sus micrófonos, ¿sí? A ver, la reunión se va a cerrar, ¿sí? La reunión se va a cerrar. Por favor, vuelvan a ingresar con el mismo link, ¿ya? Vuelvan a ingresar con el mismo link para terminar esta parte de la clase, ¿ya? Ya listo. Ya, a ver, les voy a dar por terminada la reunión.